Iniciamos con la clase que sigue tomando el tema las experiencias, la vida de Jesús. Por supuesto que la clase no viene a abarcar, como es un mes, ¿verdad? No viene a abarcar toda la vida de Jesús. Hay demasiado que hablar de Jesús, que ni siquiera en un año podríamos tomarlo. Tampoco, hermanos, quiero correr. A mí no me gusta correr y vamos a ir despacio, con buena letra y entendiendo lo que vamos exponiendo. Si hay preguntas o algo que quieran hablar, pueden hacerlo tanto en la clase, incluso después de la clase me escriben o podemos ahí conversar en algún momento, porque el tema de hoy es sumamente práctico. Es Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, y tiene que ver con las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué creen que es importante el tema? Muy bien, nosotros pasamos por tentaciones. ¿Qué más? Nos proporciona las pautas para hacerle frente. Ahí está. Ahí está. Si usted fuera carpintero, ¿verdad? Le da el clavo con toda la gana. Exactamente eso. Mateo capítulo 4 le da a usted todas las herramientas con las que uno puede vencer una tentación. Todas las herramientas. Ojo, todas las herramientas. Si usted está luchando con alguna tentación, que yo creo que todos estamos dentro de esa misma experiencia, sería mentiroso el que diga que no, ¿verdad? Todos luchamos con alguna debilidad. Eso es una verdad innegable. A usted le interesa aprenderse esto. Por eso les envié en ahí está Paul spoileando el libro. Les envié por el grupo de WhatsApp un libro que escribí en estas 2 semanas preparando la clase, en el que redacto la clase de hoy, pero viene con muchas más explicaciones, más amplificado para que tengan ejemplos y que tengan mucha más explicación de cómo proceder en cada tentación. La idea no es que vayan al libro hoy, quiero dejarlo como una tarea extra clase, ¿verdad? Que tengan esa oportunidad. Si usted quiere vencer al diablo, creo que le va a interesar leer el libro. Y al final del periodo que les voy a dejar, les voy a dar un examen como a modo de reconocimiento y que usted sepa cuánto avanzó, cuánto aprendió, es lo más importante. Y les dejo un certificado de reconocimiento, ¿verdad? Así trabajamos en la escuela. Decía que les dábamos certificado a cada curso que hacíamos, para que sepan. No es por el certificado, no luche por ganarse un 100, gane conocimiento. Lo que usted aprenda es más importante. Yo sé que en esta clase no les puedo dar todo lo que pueda estar escrito allí en ese libro. Es un libro corto, es de 40 páginas, no es la idea darles mucho. ¿Cuánto pasó Jesús en el desierto? 40 días, 40 páginas. ¿Y saben cuánto va a ser el tiempo para que ustedes lean el libro? 40 días. Entonces, dentro de 40 días, el 19 de septiembre, van a recibir el formulario para que lo tengan allí y que llenen ahí el examen. Es algo corto, no es nada del otro mundo. Si usted sabe compartir cosas en Facebook, va a saber llenar el formulario, créalo. Entonces, es inexcusable que lo hagamos, ¿verdad? Ahora, como le digo, es de su interés saber cómo vencer las tentaciones. Vamos al texto, vamos a la escena del crimen y después desmenuzamos el pasaje. Después vamos explicándolo más detalladamente. Mateo 4 dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos ahora a desmenuzar qué palabras clave encontramos. Encontramos tres palabras clave, los tres nombres del diablo. El primer nombre del diablo se llama tentador. Un tentador es el que nos incita a hacer cosas malas. Es el que nos incita a hacer algo malo, básicamente. Hay dos formas de ser probados, ¿cierto? Cuando Dios manda la prueba, como a Abraham, ¿verdad? Dios probó a Abraham y le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac en un holocausto. Es una prueba, es un examen de fe, como el que hay dentro de 40 días, un examen. Eso es para probar qué tanto ha crecido usted. Pero una prueba del diablo no es un examen para que usted crezca, es un examen para que usted se quede, como el profe malo del examen, ¿verdad? En el cole todos tuvimos profes buenos que nos ayudaban a crecer y profes malos que lo querían a uno ver humillado, rogándole por puntos. Entonces, Satanás es ese que nos incita a hacer cosas malas. El segundo término es el diablo. Diablo significa acusador. Y la idea de diablo es una persona que nos acusa después de ponernos una trampa. Eso es como, hagamos la idea de que alguien nos hace caer en alguna tentación, nos hace caer en algo mal, ¿verdad? En la familia, nos pone una trampa y después dice, ve, por eso es que a usted no le dan plata, porque usted se la lleva y se la echa a la bolsa y usted la gasta, la malgasta. Entonces el diablo primero pone una trampa, hace algo malo para que uno caiga y después nos empieza a acusar. ¿Se acuerdan de Job? Ah, pero si a Job le quitamos la salud, los hijos y todo lo que tiene, ve a ver si blasfema contra Dios. Le decía a Satanás al Señor. Entonces, esa es la forma de operar de Satanás. Pone la trampa, cuando uno cae, luego se empieza a burlar de nosotros y a resaltar lo malo. Y la última palabra con la que Satanás es mencionado es el Satanás, precisamente. Satanás significa adversario, un enemigo que está dispuesto a oponerse y está dispuesto a matar. Satanás lo quiere matar. Satanás está dispuesto a herirlo a muerte. No a que usted sea un cristiano que salga renco de la batalla, sino que lo que quiere es acabarlo totalmente. Segunda característica, ya vimos que hay tres nombres de Satanás, pero hay una segunda característica del texto y es que hay tres tentaciones y las tres coinciden con Primera de Juan 2:16. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 2:16. Jean Paul lo va a poner en la pizarra para que no tengamos que manearnos mucho entre página y página. Vean lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esas son las tres formas en las que entra cada tentación con la que Satanás nos acusa. Su debilidad está dentro de estas tres tentaciones. Deseos de la carne. Un deseo de la carne es básicamente un apetito. Los deseos carnales en su forma natural es tener ganas de comer, tener ganas de dormir, estar cansado, querer dormir, o tener deseos sexuales, o tener deseos en su forma física. Y eso en su forma natural no tiene nada de malo. Un bebé quiere llorar, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo. Un bebé que tiene hambre no tiene nada de malo. Pero lo que el diablo hace es pervertir esos deseos. Entonces, cuando yo tengo un deseo sexual, que es natural, es algo bueno, es algo que Dios creó para nuestro bienestar, Satanás lo va a pervertir para que yo quiera convertirlo en lujuria, que yo lo convierta en pornografía, que yo lo convierta en fornicación, que yo lo convierta en un montón de cosas. Que si yo tengo cansancio, Satanás va a querer pervertir mi cansancio físico
y convertirlo en una pereza, convertirlo en que yo no quiera congregarme porque el domingo es el único día libre de mi trabajo y puedo dormir un poquito más, va a convertirlo en una pereza. Que si mi deseo es que yo soy una persona que nació genéticamente, esto es algo físico, que si yo nací con un temperamento colérico, soy irascible, ¿verdad? Como el hijo del trueno, entonces Satanás, que va a poner una debilidad que haga que me encienda, que mi corazón bombee cuando me enojo, es un deseo de la carne. Y si yo quiero escuchar chismes, viene a ser un deseo de acá, ¿verdad? Del antojo de querer estar escuchando historias. Cosas así vienen a ser deseos de la carne. Deseos de los ojos son antojos. Antojarme de los zapatos que anda Katy, qué lindos zapatos, Katy. Yo quiero unos iguales y me amargo la vida por los zapatos de Katy. Qué bonitos los aretes de la hermana Giselle. Entonces todo el mundo empieza a desvelarse por los aretes de Giselle y todo el mundo quiere unos iguales. Deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es qué linda la casa del vecino, cómo quisiera tener una igual. Hay que pegarse la lotería para eso y empieza uno a jugar numeritos y ya le echa a los chances, ¿verdad? Juega los numeritos, la lotería, y ya uno entra allá en Isaías 66:24. Si ustedes decían, la Biblia no habla de los chances, y lo habla, Isaías 66:24. El que pone su mirada en el Dios destino y en la diosa fortuna. Entonces, ahí está. Los deseos de los ojos son muy importantes. Cuide sus ojos de lo que ve. Que se antoja, la mujer de su prójimo, la mujer que no le corresponde, el hombre que no le corresponde, empieza a verlo, qué guapo es el esposo de la hermana tal, y a mí me salió el panzón y pelón, y a mí no me sirve, y ese es un dejado, no atiende la casa, ve al otro, el otro sí lava platos, el otro sí atiende la casa, y uno empieza a desear al que no me corresponde. Entonces, hermanos, deseos de los ojos, tenga cuidado con sus ojos. Sus ojos son muy poderosos. Y la vanagloria de la vida es cuando yo quiero reconocimiento, cuando yo quiero ser reconocido, cuando yo quiero aplausos, cuando yo quiero tener aprecio. Cuando yo inicio por amor a trabajar para el Señor y yo quiero predicar y yo veo que es algo bonito y quiero servir a Dios, pero me empiezan a decir, qué bonita predica, hermano, qué bonita predica, qué bien que predica usted, qué bonito ora. Y entonces eso puede alzar el ego y que el predicador o el que esté aquí al frente empiece a sentirse con más aires de grandeza, se sienta mejor que los demás y se deje de sentir como en la misma posición de aprendizaje. Y uno acá no deja de aprender, hermanos. Esto que yo les estoy enseñando, lo he hecho para mi saco, porque yo no les digo que aquí ustedes nunca van a caer jamás. Les estoy diciendo que les va a costar caer más. Les va a costar caer en una tentación porque Jesús nos da las pautas para poder hacerle frente al diablo. Pero caídas, hermanos, todos tenemos y todos caemos y vamos a seguir teniendo mientras vivamos en la carne. Vamos a seguir fallando, lamentablemente. Esa es la vida que nos corresponde, pero usted va a poder tener más fuerza para luchar y para vencer. Y eso es lo importante acá. ¿Qué es lo que sucede con la vanagloria? No solamente se da desde el lado religioso. Si usted es una persona a la que la aprecian mucho en su trabajo, usted puede crecerse. Si usted siente que sus posesiones, su dinero, su salud, su apariencia física le exalta, eso es vanagloria de la vida. Siguen siendo cosas en las que uno se puede sentir vanidoso y sentirse crecido, ¿verdad? Y sentirse por encima de los demás. Cuidado con la vanagloria. Ahora, la tercera característica que vamos a encontrar en el pasaje para guiarnos es que Jesús enfrentó todas estas cosas sin usar su poder. Las enfrentó bajo la experiencia humana. Es decir, que si Él pudo, nosotros también podemos. Si Jesús hubiera enfrentado esto como Dios, imagínense, y fácilmente vence al diablo, lo parte con un rayo, ¿verdad? Nada más. Eso es todo lo que había que hacer, alejar a Satanás, disolverlo. No sé qué pudo haber hecho el Señor como Dios para deshacerse del diablo en ese momento. Pero Él como Dios podía derrotarlo. Pero Él lo decidió vencer usando la experiencia humana. Primera de Pedro nos deja ver un ejemplo muy claro de esta experiencia. Vamos a primera carta de Pedro. Después de Hebreos, que es el libro más gruesito que hay a continuación, Hebreos, Santiago, sigue Pedro. Primera de Pedro dice en el 2:21,
Pues para esto fuisteis llamados, ojo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, si Jesús hubiera sido o hubiera enfrentado las tentaciones como Dios, no tendríamos ejemplo, porque sería muy injusto. No podemos imitar a Dios en su totalidad, en todo el poder y sabiduría que Él tiene. Pero Él decidió enfrentarlo en la situación más vulnerable, que es la nuestra. Y les comento algo, hermanos. Y esto ya vamos desde el lado, examinando la mente carnal, examinando esta materia gris que le llamamos cerebro. La Biblia le llama mente carnal. Y el cerebro, después de que tiene hambre, no piensa, ¿verdad? ¿Cuánto aguanta usted con hambre sin enojarse? Cuesta, ¿verdad? Hay quienes a quienes les cuesta más, ¿verdad? Cuando usted está con hambre, no piensa. No pensamos cuando estamos vulnerables, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos hambre, cuando algo nos hace sentir que estamos quemándonos, cuando algo nos da ansiedades. No podemos pensar cuando tenemos hambre. ¿Cuántos días tardó Jesús con hambre para empezar con la primera prueba? 40 días. Ahora, el término hambre, yo no soy de diccionario, ustedes saben que yo no les voy a decir una palabra a menos que sea muy importante, no les voy a dar el término como tal en griego, no me hace falta mencionarlo por el momento, pero vean que es muy lógico decir, después de los 40 días tuvo hambre. Uno tiene hambre después del desayuno, ¿verdad? Después de la hora de café uno ya quiere volver a comer. Uno tiene hambre rápido, pero el hambre acá descrita es hasta el final de los 40 días y es un hambre diferente. No es solamente la sensación de vacío, esa incomodidad de hambre, sino que ya tiene que ver con el momento tope del hambre. El cuerpo humano puede aguantar entre 40 a 70 días sin comer, si está hidratado. Acá no vemos que Jesús tuviera sed. Entonces, desde la experiencia humana, quiere decir que Jesús estaba tomando agua, un mínimo. Estaba tomando agua para mantenerse hidratado en el desierto, pero no tenía comida. 40 días a pura agua. Y eso es algo que sí es posible. Se ha hecho experimental, hay religiones ascéticas, es decir, religiones que se golpean el pecho, que hacen rituales de trato extremo al cuerpo, que sí aguantan mucho tiempo con hambre y solamente a base de agua. Y después de los 40 días, el hambre quiere decir que empieza a dejar de consumir la grasa del cuerpo y comienza a consumir sus tejidos corporales, es decir, comienza a consumir masa muscular, comienza a consumir órganos. Entonces, físicamente, los síntomas de Jesús que están descritos acá en el libro, está demostrándose que él ya llegó al punto límite, a una condición en la que creo que ninguno de nosotros ha llegado jamás. Nosotros después del desayuno ya tenemos hambre, ya estamos berrinchosos, ¿verdad? Pero Jesús aguantó 40 días con hambre. ¿Para qué? Para demostrarnos que aún en el caso más extremo, Él podía pensar y memorizar y recordar y orar a Dios mientras estaba pasando por esa prueba. Ya tenemos la escena del crimen un poco más clara, ¿verdad? Vamos a la primera imagen, Paul. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Hoy terminamos igual a las 12, ¿verdad? En punto, así como tallado. Estamos muy bien. Este es el desierto, no precisamente el lugar exacto, pero es el desierto de Judea junto al mar Muerto. Esa misma zona se llama En-Gadí y es el lugar donde Jesús pasó la prueba del desierto y es el mismo lugar donde el rey David se escondía en cuevas cuando el rey Saúl lo quería matar. Era el mismo lugar y había acceso a agua, habían fuentes de agua, pero la tierra está ensalada que no puede producir frutas ni verduras, por eso es que sigue siendo desierta. Entonces quiero darle la imagen, más o menos en un ambiente así de seco. Lo más seco que conocemos aquí en Costa Rica se llama Liberia, o Buenos Aires de Punta Arenas, o esas zonas así que uno quiere tomar agua a cada rato y uno se baña y vuelve a sudar y no se compara a estar en esa zona. De noche eso se vuelve frío y con un clima extremadamente insoportable, entonces era necesario también abrigarse.
o prender una fogata, vamos metiéndonos en esa escena. Vaya con Jesús a esa escena en la que él estaba pasando hambre, calores extremos y fríos extremos por 40 días, repitiendo y repitiendo. Y Jesús no tenía TikTok para estar entretenido mientras pasaba el tiempo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Jesús estaba recién bautizado, estaba por comenzar el ministerio, estaba orando a Dios, y ese es un punto importante, ¿verdad? La Biblia, cuando habla de ayuno, no es nada más dejar de comer, sino que cuando yo decido ayunar, estoy tomando ese tiempo para orar, para dedicarlo a Dios. El ayuno como tal no es una huelga de hambre, es cuando yo digo que mi apetito físico no es tan importante como acercarme a Dios. ¿Para qué se usa el ayuno? Para momentos importantes, decisiones importantes. Hechos capítulo 13 dice que cuando eligieron a los ancianos, cuando eligieron a los maestros que iban a salir de misioneros, Saulo, Bernabé y todo este grupo de maestros ayunaron y oraron a Dios, encomendados por el Espíritu Santo. Hechos 13, 1 y 2. Y lo mismo vemos en diversos pasajes de la Biblia, cuando había arrepentimiento, cuando aquel personaje estaba arrepentido, como Nínive. Nínive dice 3 días ayunaron pidiéndole perdón a Dios por todas sus maldades. Entonces, lo que están diciendo es, no me importa comer ahorita, yo no estoy interesado en saciar mi apetito porque mi alma tiene prioridades. Y así se muestra en señal de ayuno. No es una obligación, como cristianos no es que exista esa obligación, no es tampoco que podríamos decir recomendable, ¿verdad? Ya dependerá de la condición física suya. No le vamos a decir a algún hermano que tenga diabetes que ayune, ¿verdad, Jesús? No se puede. Pero si alguien tiene el deseo de priorizar su vida espiritual por encima de su vida material, está en la libertad. Eso no hay mandamiento para eso. Ahora, empieza la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta para ustedes. Qué rico es el pan, ¿verdad? El baguette en la mañana, cuando está calientito y cruje, como en la película Ratatouille. ¿Cuál es el pan de calidad? El que cruje. Pregunta, ¿qué tiene de malo esa tentación? Comida. ¿Qué tiene de malo? Que el pan engorda. Hermana Estela, ¿qué más? Vamos a ver por ahí. Estela, después creo que Lorena fue que levantó la mano. No, ¿quién fue que por este lado levantó? Ninguno. Sería Pri entonces, después de Estela. Considero que ahí es que él pone en tela de duda si eres el hijo de Dios. Ah, muy bien, ahí le dio al clavo. ¿Y Pri? ¿Qué iba a decir? También, muy bien. Son dos problemáticas y le dieron al clavo. Porque aquí está la palabra sí. Si usted es hijo de Dios, si es el Hijo Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, ¿qué le cuesta convertir piedras en pan? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Eso es poner en duda el poder de Dios, poner en duda qué es lo que Dios quiere, el propósito de Dios. Correcto, las dos le dieron al clavo muy bien. Si eres hijo de Dios, el problema no está en el resultado, en tener pan. El problema es el cómo se tuvo el pan. Eso es como que yo diga, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué Dios no me da empleo? ¿Por qué Dios no me provee un trabajo estable? Y yo veo un montón de gente. Es más, Salmo 77, creo que voy a decirles bien la cita. El salmista Asaf 70 y ya les digo, porque ese sí está anotado acá, pero siempre me acuerdo por memoria. Vamos a ver si le llego. Cuando el Salmo dice que este hombre se estaba quejando, vamos a ver, aquí está el Salmo 73. Y voy a usar las palabras de Asaf. Asaf era un hombre israelita, un levita, que estaba poniendo en duda a Dios.
Y entonces a veces uno dice, ¿por qué padezco esto? Y yo veo a la gente del mundo que prospera, que tiene lujos, que tiene buena salud, y yo como hijo de Dios paso enfermo, paso en la clínica, paso con problemas económicos, paso limitado. ¿Por qué a mí me pasan esas cosas y yo veo a la gente en el mundo con estas complicaciones? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no dejas de congregarte y trabajas un domingo, como le dijeron en la entrevista de trabajo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué, por qué mejor no, de ahí Dios, ¿por qué no lo cuida? ¿Por qué es que Dios lo tiene limitado? No es mejor que vaya y juegue los chances, vayan a tragamonedas y le meta su plata para ver si le saca algo a la tragamonedas, esas maquinitas. Dice que la gente del mundo en Salmo 73 dice, no tienen congojas por su muerte. Dice que tienen su vigor entero, que están en todas, en su salud y en su físico. No pasan trabajos como los otros mortales. No son azotados. La soberbia los corona, se cubren y aman la violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. O sea, blasfeman contra Dios y nada les pasa. Y entonces dice Asaf, he puesto en vano mi corazón en Dios. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Pero el versículo 17 dice la verdad de todo. Y es ahí donde Asaf abre los ojos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el final de esas personas a las que todo les va bien? Al que no ofrenda, les alcanza la plata. ¿Por qué? Porque no ofrendan. Pero ¿cuál es el fin de ellos? La condenación, van a ser zancochados en el infierno. Ese es el fin de ellos. Se van a morir y van a perecer en el infierno, van a estar en el infierno eternamente. Ese es el fin de ellos. Vale el esfuerzo luchar por Dios, aunque el camino sea más difícil, aunque sea estrecho, aunque sea angosto, aunque sea difícil. Pero Asaf dice, él pasó por esta experiencia. Y lo que Satanás quiere dejar en Jesús es esa tentación. Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasas tantas penurias? ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué padeces? ¿Por qué hay falta de salud? ¿Por qué te cuesta tanto? Al dueño del oro y la plata, ¿por qué no se le suelta un pedacito de pan para ayudarte, Jesús? Y Asaf y nosotros pasamos por esa experiencia. Si Dios nos ama tanto, recordemos, el fin de los impíos es ese. Y la respuesta de Jesús viene recalcando la palabra de Dios. Hay una cita que Jesús toca, es más, todas las respuestas de Jesús se basan en la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale esa cita? ¿Por qué Jesús la menciona? ¿April iba a decir algo? No. La cita viene de Deuteronomio. Es una cita bíblica que viene de Deuteronomio. Y todas las citas, de hecho, que Jesús menciona vienen de allí. Viene de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y ese pasaje no es solamente unas palabras bonitas. No es que Jesús está respondiendo con palabras bonitas, que son bonitas, sí, pero no es el caso nada más hacerse un pequeño recordatorio de una cita bíblica, sino de qué pasó en Deuteronomio. Dios está recordándole a Israel que ellos tentaron a Dios en el desierto, ¿se acuerdan? Ellos dijeron, qué ganas de volver a Egipto para probar el pescado, las ollas de carne, el chifrijo y todo lo que hacían en Egipto. Qué rico vivir en Egipto, cuánto extrañamos vivir en Egipto. Y tentaron a Dios en el desierto porque tenían hambre, por la misma circunstancia que pasamos y que pasó Jesús, porque tenían un padecimiento. Se quejaron con Dios y entonces, como yo le cuento a Hadassah, Dios les envió aves, muchas aves, hasta que llegaron a esta altura. Llovieron codornices hasta que se hizo un mar de codornices. A esta altura llegaba y caminaban entre las codornices. Eso era asqueroso y se las comieron, y dice la escritura que se les salió por la nariz, o sea, que vomitaron a tal grado que, bueno, cuando los que han vomitado, yo sé que hay gente que es fuerte del estómago, pero los que han vomitado saben que a veces el vómito se viene por acá y también se sale por todo lado.
Israel vomitó hasta reventar y murió mucha gente empachada en una pega. Pero luego de eso, ellos recordaron, Dios también envió el maná para que sepan que es providencia de Dios. Y entonces, Deuteronomio está recordando que no es por los medios humanos ni por las quejas del ser humano que se logra saciar el ser humano, sino por los medios que Dios ha provisto. No solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué viene de la boca de Dios? Eso que dice que nosotros no debemos de estar afanados por qué comeremos o qué vestiremos, porque el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. La gente en el mundo que se preocupe de qué comer y qué vestir, pero nosotros confiamos en Dios porque Dios provee. ¿Qué es lo que viene de la palabra de Dios? Que no hay justo que mendigue pan, ni que su descendencia, ¿verdad? Que mendiga pan. No hay justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. No te impacientes a causa de los malignos, ni aquellos que hacen iniquidad. Salmo 37. Dios nos enseña una y otra vez en las Escrituras que Dios siempre suple a las necesidades de sus hijos. A Elías, hermanos, a Elías le enviaba carne cuando había hambre. Le mandaba carnita con los cuervos. Le mandaba carne con las aves del cielo. Carne que tenía nada más él que ir a cocinar. Y había un montón de casos bíblicos. A Ruth, por ejemplo, dice que cuando ya pasaron hambre, dice que Dios visitó a su pueblo para darles pan. Dios siempre muestra que está con su pueblo. Deuteronomio 8 está recordando ese evento en el que Dios siempre provee, que Dios en su palabra siempre provee para nuestras necesidades. Ahora, segunda tentación. Vamos bien de tiempo, vamos bien. Y eso que les estoy dando el resumen. Estamos dándoles ¿cómo es? El demo. Dice que acá, vamos a ver, porque yo estoy las notas mías las tengo en Lucas, pero el texto está en Mateo. Entonces estoy al revés. Lucas lo dice al revés. Dice que después lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén. Jesús sigue con hambre, no hemos perdido el hecho de que él sigue con hambre. Y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo y le cita la escritura, el Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios. ¿Se saben ese canto acá en el sur? El que habita al abrigo de Dios, Satanás está cantándoselo. El que habita al abrigo de Dios y le está explicando que si es hijo de Dios, se tire abajo porque así él va a demostrar que Dios está con él y al mismo tiempo va a exaltar su persona porque va a demostrarle delante de la gente que él está junto con Dios y que él es el Mesías y que tiene ángeles a su servicio. Vamos a la segunda imagen de Paul, la del templo. Ahí está. El pináculo del templo, esta es una maqueta del templo que está en el Museo de Israel en Jerusalén. Y el pináculo del templo, ustedes ven que el templo está como en una zona más elevada que la ciudad. Es un cuadrado. En el centro está el templo como tal, donde se guardaban todos los tesoros. Y en el lado izquierdo, donde hay un techo, ven esa línea de techo color rojo. Ese es el pináculo del templo. Era un mercado en el que habían cambistas cambiando monedas y por eso estaba bajo techo, para cuidarles todo de los cambalaches, ¿verdad? Entonces, tenían este pináculo para poder hacer negocios, para poder intercambiar ofrendas y hacer todo este tipo de trabajos. Y entonces, la zona donde Jesús se iba a lanzar es donde Jean Paul tiene la flechita un poquito más para arriba. Suba, Jean Paul. A la izquierda. Ahí. Ahí justamente hay columnas, es una zona abierta que desde este punto de vista del camarógrafo no se ve, pero es una zona abierta. ¿Ah? No la tomó bien, ¿verdad? Sí. Hay que ir otra vez, tenemos que volver. Entonces era una zona donde en la zona de abajo había un mercado y era muy concurrido en los días de fiesta. Entonces, si Jesús se lanzaba desde allí, podía ser visto por todos. ¿A qué tentación pertenece esta tentación de Satanás? Valga la redundancia. Ya vimos el deseo de la carne. ¿Esta cuál es? No, de los ojos. Es la vanagloria, es la fama. Porque él quiere exhibir su poder delante de la gente. Y eso es algo que a Jesús le interesa. Jesús quería darse a conocer.
pero por medio de del plan de Satanás, era una forma pervertida, ¿cierto? No era según el plan de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás con el Salmo 91? Al Salmo 91 hay otro canto que tal vez luego lo aprendamos, pero dice, me librará del cazador y de la peste destructora. Eso dice el Salmo 91. ¿Quién es el cazador? El tentador, el que pone trampas, Satanás. Entonces, el Salmo 91 está hablando de que Dios nos librará del cazador, de la peste destructora, de las consecuencias del pecado. Caerán a tu lado 1000, más a tu diestra, y a tu diestra caerán 10,000, pero jamás llegarán a ti y demás, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Viene hablándonos el Salmo 91 de cómo Dios nos protege de las tentaciones. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás lo materializa. No es protección de las tentaciones, es protección de lo físico. ¿Cuánta gente en denominaciones está con esa mirada, verdad? Dios prosperará su casa, pero creen que es en lo material y es realmente en lo espiritual. Que bienaventurados los que lloran y creen que es que llorar por cualquier cosa. No, no es llorar por cualquier cosa. Es llorar porque uno está dolido en arrepentimiento. Son llantos por necesidades espirituales. No es por llorar por cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Un mecanismo que usa Satanás para tentarnos es la tergiversación. Una palabra rara, ¿verdad? ¿La han escuchado alguna vez? Tergiversar es cuando uno tuerce algo a la conveniencia. Y eso se da cuando uno saca de contexto algo que está en la Biblia. Por ejemplo, los progresistas, denominaciones progresistas que se alían con el mundo, pueden decir, vea que David amó a Jonatán más que a sus mujeres. Entonces eso dice que el homosexualismo es permitido. Esa es una tergiversación del texto bíblico. Decir que el homosexualismo es permitido por Dios porque David amó a Jonatán y le dio besos, ¿verdad? En la mejilla. Y de ahí se saca una tergiversación. Eso es encontrar una descontextualización del texto, sacarlo de su contexto para que diga lo que sea. Otro caso, decir que el hombre desciende del mono porque entre Génesis 1:1 y 1:2 hay como un gap, ¿verdad? Hay como un hueco. Eso es una mentira, no existe en el texto bíblico, pero la gente inventa. Entonces, son falsas doctrinas, falsas ideas que nacen de huecos. Esa es la forma en la que se tergiversa, poniéndolo desde un lado práctico. Ustedes saben que cada matrimonio es un caso, ¿verdad? Y a veces hay matrimonios que pasan por experiencias entre infidelidades, divorcios y hay sancochos que ni siquiera nosotros como seres humanos somos capaces de entender a cabalidad. Entonces se da la tendencia en estos casos a buscar huecos. No, pero es que la Biblia no dice que yo fui del todo infiel. No dice que yo fui del todo tan infiel. Yo no llegué a la cama con esa persona, pero sí me besuqué y hice un montón de cosas, pero no dice la infidelidad. Hay huecos en la ley de Dios, es lo que dice la persona, que pueden justificar mis acciones y que yo no deba pues disculparme ante los ojos de Dios por ese pecado. Entonces, ese tipo de huecos son los que hay que evitar, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Porque esa es la forma en la que Satanás trabaja. Cuando yo le quiero encontrar huecos a las cosas. Cuando yo digo, no, pero es que robar es malo, pero guindarme de la luz no es malo, porque no dice de qué formas puedo robar o no. ¿Verdad? Eso es un hueco en la ley. Que la Biblia no existía la electricidad, ¿no? La Biblia no le va a decir a usted no fumarás, no le va a decir no usarás drogas, pero el hecho de que existan esos vacíos en la ley de Dios no significa que no hayan principios que nos ayuden a entender qué sí se puede y qué no se puede hacer. Entonces, evitemos esos huecos que no nos justifican. Cuando Dios guarda silencio, no justifica que nos dé permiso para hacer algo. El silencio no significa permiso. Es un principio elemental para interpretar bien la escritura y protegernos. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús como en su experiencia humana? Aunque sí es Dios, pero en su experiencia humana dice, no tentarás al Señor tu Dios. No atoré a Dios. Eso significa no tentarás al Señor tu Dios. No atoré a Dios. No lo ponga a prueba. Esa es otra cita de Deuteronomio para que usted la tenga presente.
Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 6, 16, 6, 16. Y dice lo mismo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando tentamos a Dios, no significa que vamos a decirle a Dios que haga algo malo, significa atorear. Como cuando el esposo sabe que a la esposa no le gustan las bromas y empieza a punzarla, con broma, en broma, en broma, en broma, hasta que se enoja, ¿verdad? Eso es atorear. O dice, hay un dicho muy feo, ¿verdad? Que se dice aquí en Costa Rica, no sé si en Nicaragua, se le llama hincar la chancha, ¿verdad? Punzarla, punzarla hasta que se enoje. O el toro, ¿verdad? Cuando vemos en el redondel que lo chuzan con un chunche eléctrico. Y entonces, hasta que el toro se enoja, sale bravo y sale corriendo a embestir a quien sea. No atorear a Dios. Es decir, si Jesús se lanzaba, no era una muestra de fe, era una muestra de que quería poner a prueba a Dios. Eso es como que yo diga, no, Dios me protege, voy a salir a la medianoche allá por el León 13 o por Atillo y ir a, nada más ahí a pasear, ir a darme una vuelta, estoy con unos amigos, estoy compartiendo con unos amigos ahí metido en los barrios bajos, ¿verdad? Del sur, y estoy exponiéndome a un asalto, a un peligro, porque Dios me protege. Eso es atorear a Dios. ¿Qué otras formas hay de atorear a Dios? Pedirle señales. Señor, si tú me amas, si tú de verdad me amas, entonces dame a esa muchacha que yo tanto he pedido por ella. Dame la señal, dame una señal, Señor, de que es para mí. Eso es tentar a Dios. Es poner a prueba el amor de Dios. Yo no ocupo que Dios me dé o no me dé para saber que Dios me ama. Pero si yo pongo a prueba a Dios, estoy diciendo, sí, ocupo pruebas del amor de Dios. Imagínense por un momento que los esposos, imagínense por un momento que sus esposas se ponen de acuerdo con una muchacha, con X muchacha, se ponen de acuerdo por mensajes para que les coqueteen a ustedes. Y solamente para poner a prueba si ustedes son fieles. Eso es poner a prueba, es tentar, es exponer a sus maridos para ver si caen o no caen. De una forma más simple, las esposas a veces preguntan, si yo fuera un gusano, ¿aún me amarías? Y entonces el esposo se pone, Cristo le está escuchando todas. Esas son poner a prueba en una forma muy inocente, pero ya la primera opción, ¿verdad? Poner a una muchacha a coquetear con el marido para ver si el marido cae, es poner a prueba al marido. Lo mismo pasa con Dios. Si yo pongo a prueba a Dios y yo atoreo a Dios para ver si Él es fiel o si de verdad se va a enojar conmigo o si Él va a actuar para defenderme, Dios no va a dar ese paso. Yo me estoy exponiendo voluntariamente. Entonces, segunda tentación, viene a ser con la vanagloria y es poner a prueba a Dios. Téngale cuidado a su vanagloria, a la exposición. No se ponga, hermano. El diablo a veces no ocupa ni trabajar cuando uno se pone. Y seguimos con la última, ya estamos a 4 minutos y es cortita, realmente es corto, no voy a darle largo, igual ustedes van a tener ese tiempo para leer, si Dios lo permite. Es acerca de si postrado me adorares. Viene a ser con los deseos de los ojos. ¿Qué quería Jesús? ¿Cuál era el deseo de Jesús? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Para ser rey. ¿Y qué manera más fácil de simplemente ceder a una tentación, una pequeña tentación, de doblar sus rodillas delante de Satanás, rendirle lealtad por unos minutos a cambio de no ir a la cruz? No ir a la cruz. Observe qué fácil para Jesús hubiera sido tenerlo todo sin ir a la cruz. No ocupaba morir. Escrito está, y ese pasaje se encuentra en Deuteronomio 6:13. 6:13. Y otra vez, recuerda, Israel, ¿qué hizo apenas se fue Moisés a la montaña? Hicieron una vaca de oro y la empezaron a adorar, exactamente. Hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. O sea, no esperaron ni 10 minutos, ya se fue Moisés y empezaron a hacerle desleales a Dios. ¿Cuál es la forma en la que Satanás negocia? Más bien, ¿cuál es la forma en la que Satanás nos tienta? Primero, con antojos,
Con los deseos de los ojos él antoja. A Eva primero se le fue por el antojo. ¿Se acuerdan? Génesis 3 era un antojo. Eva dijo, uy, qué bueno se ve ese melón. Y se lo llevó a la boca porque lo vio muy rico, dice la Biblia, lo vio delicioso a la vista. Le entró por los ojos. Como buena vendedora, Maciel, usted sabe qué es eso, ¿verdad? Llegarle por los ojos a la gente. Por eso TikTok y toda la publicidad es buenísima, ¿verdad? Es por los ojos. A la venta se logra por los ojos. Pero la segunda táctica de Satanás es el regateo. Es el negocio. Bueno, no se acueste con esa persona, pero péguese unos besos. Péguese unos besillos con esa persona que le está coqueteando. Bueno, no ocupa llegar a robar como tal, pero meta una platilla ahí por debajo del púlpito, por debajo de la mesa, a ver si se le facilita el camino. Saque la licencia por 5,000 colones, la licencia de conducir, qué fácil. No tiene que hacer ese vueltón, que no se estrese. Caminos fáciles, regateando, negociando para que se dé una solución fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Ser rotundos. Vete, Satanás. O sea, eso no negociamos. No se negocia. No se negocia con el diablo. No se le da largas. Es decir, Satanás va a negociar. Va a darle opciones más fáciles. Pero no se negocia la lealtad con Dios. Ese es el principio bíblico. Por aquí la clase, hermanos, llega hasta acá. Un minuto antes de finalizar, para no hacerla más larga, vamos a dejarla por acá y vamos a orar para despedirnos. Oremos. Nuestro buen Dios, te adoramos y te exaltamos porque nos ayudas con estas herramientas que Jesús nos dio, exponiendo a Satanás en un lugar donde no había muchos recursos para ser tentado, a fin de que podamos verlo tal y como es y cuáles son sus artimañas. Ayúdanos, Señor, en la lucha que sostenemos todos los días. Ayúdanos en nuestras caídas, en nuestras debilidades, para que logremos vencer las tentaciones. Líbranos de ansiedades, de la envidia hacia los malignos. Ayúdanos, Señor, y socórrenos en los tiempos en que somos tentados y guíanos para poder tomar las decisiones sabias, recordando que la lealtad, Señor, a ti no es negociable y que no podemos seguir cediendo, Señor, sin conocimiento de qué hacer para defendernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con gusto.